Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Ortopraxis TV, donde cogemos el sentido o lo correcto, la ortodoxia, lo que dice la Escritura. Y también no solamente nos quedamos en lo teológico o en lo teórico, sino que también lo intentamos colocar en práctica, la praxis de la vida diaria. Mi nombre es Michael Cerezo y estoy sumamente contento con lo que he comenzado hace ya varios días, algunas semanas, dependiendo en el momento que nos estés viendo. Como comenté en el video anterior, que si no lo has visto, te invito a que pases por ese primer video y escuches lo que estuvimos compartiendo por allá. Estoy estudiando el libro de Marcos junto con un amigo, compañero de trabajo, y he decidido crear un compendio, una serie de videos sobre el Evangelio de Marcos. Así que hoy nos compete el capítulo 1, pero específicamente los versículos del 16 al 20. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Tú puedes leer la versión que más a ti te guste o la mejor que te parezca. Creo que la NTV es una versión bastante digerible o para cuando vamos a hacer una lectura rápida, como decimos en Puerto Rico, a vuelo de pájaro, puede ser útil porque puedes entender quizás el sentido del texto. Claro, cuando vamos a estudiar la escritura, lo recomendable es que leamos una traducción literal como la Reina Valera, la Nueva Biblia de las Américas, etc. Pero, habiendo dicho todo lo anterior, hoy voy a leer los versículos del 16 al 20 de este hermoso libro, el libro de Marcos, capítulo 1, que dice de la siguiente forma. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados, los trabajadores o los jornaleros, dicen otras versiones. Y hoy me gustaría hablarte acerca de ese llamado radical de Jesús y preguntarte si tú te atreves a dejarlo todo, como lo hicieron estos primeros discípulos en el Evangelio de Marcos, específicamente los versos que acabamos de leer, del 16 al 20. Esto es un pasaje clave en el Evangelio de Marcos que narra ese llamamiento de los primeros discípulos de Jesús. Como bien leímos, creo que aquí hay unas cuantas cosas, aunque son 4 versículos solamente, creo que hay unas cuantas cosas que debemos resaltar y yo creo que aquí hay una invitación de parte de Dios para todos nosotros, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús y aquellos que quizás todavía no se han arrepentido de sus pecados. Y eso lo hablamos al final. Algunas ideas claves que podemos resaltar de estos versículos que acabamos de leer, en primer lugar, es que el llamado de Dios es soberano, pero también es transformador. Fíjate, en el contexto judío, realmente los que buscaban a quién seguir o qué maestro iban a seguir eran los discípulos. Los discípulos eran quienes escogían a qué maestro, a qué rabí ellos iban a seguir para aprender de él. Sin embargo, Jesús es quien sale a buscar a sus primeros discípulos. Y claramente, quizás el tiempo aquí no nos da para desempacar todo lo que conlleva o todo lo que significa esto en cuanto al contexto cultural, pero la idea de estos videos no es necesariamente desempacar todo lo que nos dice el texto bíblico en todos los contextos que podamos investigar, como el cultural, el gramatical, etcétera, etcétera, sino más bien la idea o el sentido de estos videos es que pueda despertar ese deseo por estudiar las escrituras. Y ese es mi objetivo con esta serie de videos. Así que no pretendo ser exhaustivo, pero sí compartir algunas cosas clave, algunas ideas que podemos extraer del texto bíblico. Lo que sí podemos decir es que el llamado de Dios es un llamado soberano. Dios llama a quien desea. Dios no llama a personas capacitadas. Dios no llama a personas que ya están preparadas. Incluso cuando vamos al contexto
del primer siglo, los pescadores, los jornaleros, eran personas de escasos recursos, eran personas que no eran muy reconocidas a nivel social, y Jesús llama a sus primeros discípulos precisamente mientras están en el ambiente de la pesca, específicamente primeros discípulos. Estamos hablando de Simón, que luego es llamado Pedro, Andrés, su hermano. Más adelante Jesús llama a Jacobo, a su hermano Juan, que eran hijos de Zebedeo, y todos ellos vivían de la pesca. Jesús no busca personas, como bien mencioné, que tengan un estatus social llamativo o elevado, o con una preparación religiosa exhaustiva, sino que llama a personas simples, llama a pescadores en estos primeros versículos, a gente común, a gente que no eran letrados, como decimos nosotros. Y esto yo creo que es bien importante porque nos subraya que el llamado de Dios no se basa en las cualidades que nosotros podamos tener, sino en lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Este llamado de Jesús a sus primeros discípulos también implica una transformación, porque primero Jesús le dice, síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Así que pasaron de ser pescadores a ser pescadores de hombres. Esto significa que el propósito de vida cambiará radicalmente cuando Jesús nos hace este llamado, dedicándonos ahora a la misión de extender el reino de Dios a través de su mensaje. Otra de las cosas que podemos resaltar de los versículos que leímos hace un momento es que cuando Jesús llama a estas personas, la respuesta de ellos es inmediata, es sin titubeo. La respuesta de ellos es un llamado radical y es una respuesta inmediata. Tanto Simón, Andrés como Jacobo y Juan, ellos responden al instante dejando literalmente todo. Ellos dejaron las redes, la barca, incluso dejaron a su padre Zebedeo, dejaron a los jornaleros. Y esto es una inmediatez y una disposición a abandonarlo todo por seguir a Jesús. Abandonar eso que ellos tenían seguro, ¿no? Y eso destaca la autoridad de Cristo al momento de hacer este llamado. Ellos sabían que quien los estaba llamando era un rabí, un maestro. También esto sugiere que seguir a Jesús requiere una entrega total, una prioridad absoluta. Y yo quiero ser cuidadoso con esto porque yo sé que hay muchas personas que lamentablemente han literalmente abandonado a su familia, han descuidado otras áreas por el ministerio. En primer lugar, el ministerio principal que el Señor nos ha entregado a aquellos que somos esposos y padres en nuestra familia. Ese es el primer ministerio. Yo no creo que Dios quiera que nosotros abandonemos nuestra familia por atender el ministerio, porque al final del día la iglesia se compone de familia. Y como esté nuestra familia, estará la iglesia. El llamado principal, y yo creo que todo hombre es líder, y ese llamado es a pastorear su casa, a pastorear a sus hijos, a pastorear a su esposa, a ser un hombre piadoso conforme al corazón de Cristo. Así que esto no es un llamado a dejar a nuestra familia y me voy a enfocar solamente en Cristo. Aquí lo que estamos hablando es que Cristo esté en primer lugar, que tu prioridad sea Cristo, luego tu familia y así sucesivamente. Pero lamentablemente en nuestro contexto pues han malinterpretado muchas veces este tipo de conjetura. Estas personas dejaron las comodidades atrás y las seguridades que ellos tenían, porque imagínate que tú seas dueño de negocio, que te dediques a algo y que Jesús te haga una invitación y tú estés dispuesto a dejarlo todo por seguir a tu maestro. Es increíble. Cuando nos detenemos a ver estas cosas, simplemente tenemos que reflexionar si nosotros estaríamos dispuestos a hacer lo mismo. Este discipulado es una invitación a participar también de la misión de Dios, porque ahora Él dice, yo los voy a convertir en pescadores de hombres. La invitación de Jesús no es solamente a que creamos en Él, sino a que nosotros podamos participar de manera activa en su obra, en el avance de su reino, del mensaje del evangelio. Por eso esa metáfora de pescadores de hombres.
Y eso implica una labor activa, es algo que estamos haciendo continuamente para alcanzar a otras personas con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Es interesante porque cuando Jesús comienza a seleccionar sus primeros discípulos, en los versículos del 16 al 20 de Marcos capítulo 1, comienza en la región de Galilea. Y en ese contexto, la región de Galilea era despreciada o era insignificativa para muchos. Y es interesante que Jesús empieza a escoger esos primeros discípulos en la región de Galilea, una región que era despreciada por los judíos de Jerusalén, y esto muestra también que el mensaje de Jesús es para todos, no solamente para la élite religiosa, no solamente para aquellos que nacieron en cuna de oro, como decimos. El mensaje de Jesús es para todos. En resumen, Marcos del 16 al 20, aunque quizás solamente son 4 versículos, nos enseña la autoridad de Jesús cuando hace el llamado. Él es el Dios encarnado. También nos habla acerca de la naturaleza radical del discipulado que Él propone y la disposición de los primeros seguidores de abandonarlo todo y embarcarse en una nueva vida al servicio del reino de Dios, del avance del reino de Dios. Este pasaje es fundamental para nosotros entender el inicio del ministerio de Jesús y esa formación de su círculo más cercano de colaboradores. Entiéndase los discípulos. Yo creo que este es un llamado que Jesús nos hace a todos nosotros. En primer lugar, si tú eres creyente, yo creo que una muy buena pregunta que quizás tú puedas hacerte y para que hagas una introspección es si tú estás dispuesto a dejar atrás lo que te detiene para seguir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios para nuestra vida es conformarnos a la imagen de Jesucristo. ¿Tú estás dispuesto a dejar eso que impide que el reino de Dios avance en esta tierra? Otra pregunta que quizás pudiésemos hacernos es, ¿cuál es la prioridad que tienes en tu vida? Yo creo que donde mayormente dicen que donde se va la mayor parte de tu agenda o de tu tiempo, eso muestra las prioridades en tu vida. Y creo que el Señor en otros pasajes dice que el que no esté dispuesto a dejar a su padre, a su madre, a dejarlo todo y seguirme, no es digno de ser llamado mi discípulo. Aquí Jesús no está diciendo que tienes que literalmente abandonar a tu familia, sino que tu prioridad debe ser Él. Yo creo que es una muy buena pregunta que nosotros podemos hacernos hoy para hacer una introspección. Y Jesús nos desafía a examinar si realmente estamos respondiendo con la misma inmediatez que respondieron esos primeros discípulos cuando Él nos ha hecho este llamado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a ser discípulo. Pero si tú no eres creyente, si tú no has rendido tu vida a Cristo, yo creo que el llamado de Jesús a estos primeros discípulos, a estos pescadores, fue un llamado de vida completamente nueva, de dejar de ser pescadores a ser pescadores de hombres, una transformación radical. Y yo creo que así como ellos no dudaron de dejar atrás lo que ellos hacían, su vida antigua, el Señor te está llamando hoy a que tú puedas arrepentirte de tus pecados, a que dejes de confiar en tus obras, a que dejes de confiar en tu propia justicia y te ancles, te apropies, te aferres a la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo, a la muerte en la cruz y a su resurrección. Así como los discípulos dejaron sus redes para seguir a Jesús, tú estás invitado a abandonar esa confianza que tienes en ti mismo. En última instancia, el pasaje de Marcos 1 del 16 al 20 es un recordatorio de que Jesús nos sigue llamando hoy. La pregunta es, ¿cómo responderás a su invitación?